como les decía, la valoración nutricional antropométrica en niños es muy importante, ¿no? Todos aquellos que somos personas que atendemos a niños eh, y también a muchas personas, ¿no? Principalmente a los niños, creo que es una gran oportunidad esta nueva norma técnica, ¿no? La 034, porque nos permite de repente ampliar a ese grupo que de repente todavía quedaba, digamos, en el aire, ¿no? Que es el grupo de niños de 5 a 11 años, ¿no? Porque en la norma, en el documento en la norma técnica de niños, ¿no? En crecimiento y desarrollo, obviamente tenemos a los niños menores de 5 años, ¿no? Pero obviamente esto engloba, digamos, a todo este grupo, porque todos son niños, y nos va a permitir llegar un poco más allá de donde nosotros nos encontramos, ¿no? Dado a que tenemos un gran problema, todos lo hacemos con el objetivo justamente de poder trabajar en un tema de salud pública, pero en la parte preventiva, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir mucho trabajar este tema, ¿no? Entonces, tenemos niños, tenemos importantes para poder abarcar. Bien, entonces tengo acá un pequeño video. La continuidad y el compromiso a todo nivel han sido la clave de la estrategia peruana. 4 gobiernos sucesivos han dado prioridad y recursos a la atención de la primera infancia, sobre todo en los territorios más vulnerables. Y así, en menos de una década, se logró reducir a la mitad la prevalencia de niños desnutridos en todo el país. Cientos de miles de niños y niños tienen ahora una nueva oportunidad en la vida. Los niños de hoy van a ser mejores ciudadanos, va a ser orgullo de nuestro destino. ¿Cómo puedo cambiar mi sociedad? Yo voy a hacerlo. Claudia y Olga tienen motivos de sobra para sentirse orgullosas. Ellas, junto a otros padres de familia de su comunidad, iniciaron una revolución hace 16 años. Nos probaron que el destino de un niño no tiene que estar determinado por el lugar donde nace ni por la lengua que hable, tampoco por el nivel socioeconómico de sus padres. La consigna: derrotar a la desnutrición crónica y asegurar un óptimo inicio en los primeros 1000 días de vida de sus hijos, porque de eso sí depende su futuro. Proveer a los padres de familia con información. Estos entendieron la importancia del adecuado crecimiento de sus hijos y sabían a dónde ir y qué hacer si eso no ocurría. Los resultados hablan por sí solos. Tenemos que hacer un compromiso de todas las autoridades, de personas, todos. Prácticamente todos tenemos que trabajar en ese tema. Cuando yo llegué en el 2000 el 79% de la constitución, pero yo me retiro en el 2015 me deja el 19%. Eso fue todo el chico, todo. Conocimos a las hijas de Olga y Claudia hace 10 años. Soy Geraldine, tengo 16 años. O sea, como te digo, como ahí nos da charla, ¿para qué es importante la nutrición? Para el neurólogo, ¿no? Y también los masajes motorafino, motorograsa, otras cosas, para que sea más inteligente ella. Y mi hija es linda, a mí me enseña ahora. Yo veo todo lo que hay en la sierra, en estas alturas, y principalmente lo que hay en nuestra cultura. Quiero aprender del mundo y también yo quiero que el mundo vea lo que yo tengo por él. Mi nombre es Soledad y tengo 11 años. No soy la mejor profesora, pero es porque de cuando sea grande quiero ser una profesional y lo voy a lograr.
Ella es recontra carismática, tiene un honor, eso es producto de yo apliqué en ella, ¿no? Es recontra convencida, y no solo yo, casi toda la población es convencida de que la desnutrición afecta. Y es cierto que se puede bajar, de que se puede prevenir, ¿no? El inicio de sus vidas también se refleja en el rendimiento escolar, hay un antes y un después. Antes, los alumnos tenían poca capacidad para esa retención para los aprendizajes. Ahora la mayoría de los estudiantes tienen las ganas y las actitudes y tienen la vitalidad para seguir estudiando. El éxito alcanzado en el distrito de Chiclo y Nueva Esperanza sirvió como modelo para diseñar una nueva estrategia integral para la lucha contra la desnutrición crónica, que se extendió por todo el país. Hoy, el Perú es uno de los países que con mayor efectividad y rapidez está venciendo a la desnutrición crónica. Pero aún hay grandes desafíos. Garantizar que todos los niños y niñas peruanos lleguen a la partida en igualdad de condiciones, sin desventajas, es nuestra responsabilidad. Yo quiero estudiar medicina, estudiando fotografía y animación. Ya quiero estudiar ingeniería civil. Entonces, tenemos nosotros también ese gran desafío y creo que de alguna manera este documento técnico pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, bueno, para poder socializar un poco, porque creo que el objetivo es que conozcamos qué es lo que trae, ¿no? Nuestro documento técnico, un poquitito para poder ver las definiciones operativas de ella, ¿no? Entonces primero tenemos al antropometrista, porque se habla mucho de la antropometría, que es el o la profesional de salud, nutricionista, y en ausencia de el o la profesional de salud de enfermería o médico cirujano, ¿no? Encargado de la medición antropométrica y capacitado como antropometrista, ¿no? En los procedimientos técnicos de medición antropométrica del peso, talla, longitud y estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, según corresponde, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Digamos, el tema de un antropometrista porque es un personal capacitado, ¿no? En algunos casos, obviamente, se necesita un asistente, ¿no? Un asistente antropometrista. Entonces, obviamente, tenemos que también nosotros tener un asistente, ¿no? Es un personal técnico auxiliar asistencial de la salud que apoya al antropometrista durante la medición del peso, la talla, la longitud y estatura, incluso en el perímetro cefálico, torácico y perímetro abdominal, ¿no? Y obviamente ya empezamos a tener las definiciones, ¿no? Por ejemplo, como el bajo peso, ¿no? Bajo peso, dice, es la clasificación de la valoración nutricional antropométrica donde el peso es inferior a lo normal. Licenciada Gloria, disculpe que le interrumpa, sino que los participantes están indicando que por favor hable un poquito más alto porque no lo están escuchando bien. Ay, caramba. A ver. A ver si me acerco. Si me acerco tal vez un poquito. A ver, ¿me pueden escuchar ahora? Por favor, me dicen si me pueden escuchar. Sino para probar con el audífono. Por favor, ¿me escuchan? ¿Me estarán escuchando? A ver, un momentito. No se escucha. A ver, un momentito. ¿Qué podemos hacer en este caso? No me están escuchando. Cuando alzó la voz se lo escuchó mejor. Ya, muy bien. ¿Ahora igual? Se le escucha bajo. Hace un rato cuando alzó la voz se lo escuchó mejor, más claro. Entonces voy a hablar un poco más fuerte. Muy bien. Para poder seguir avanzando. Bueno, les decía que el bajo peso es la clasificación de la valoración nutricional antropométrica cuando el peso es inferior a lo normal.
En niñas y niñas menores de 5 años es determinada cuando el valor, el indicador, el peso para la talla o peso para la edad está por debajo de la desviación estándar, ¿no? De acuerdo al documento que se menciona, ¿no? De acuerdo a las tablas que obviamente en el momento lo vamos a observar. Muy bien. Tenemos capacitación en medición antropométrica. Es la capacitación teórico-práctica de todos los procedimientos técnicos, obviamente, respecto a la medición del peso, la talla, la longitud y la estatura, ¿no? Ese es lo que significa capacitación antropométrica, ¿no? O sea, en una medición, ¿no? Esto obviamente dice que también debe tener un tiempo estimado y debe ser de 16 horas lectivas, ¿no? Para poder hablar de una capacitación en medición antropométrica, ¿no? Son 16 horas lectivas y tiene que estar a cargo, obviamente, bajo la conducción de facilitadores o facilitadoras regionales, ¿no? Que ese personal estandarizado que obviamente tenemos en el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud. Y también ustedes seguramente en cada región también hay antropometristas que son capacitados y que han sido estandarizados, ¿no? Y obviamente ellos son reconocidos con una resolución directoral, ¿no? Entonces, ese personal es un antropometrista, ¿no? Que ha pasado todo el proceso de la capacitación con las horas lectivas, aprobado el curso y por eso es que tiene una resolución y le permite, obviamente, que pueda ser un capacitador. Y obviamente también cada 24 meses, ¿no? Tiene que volver a capacitarse, ¿no? Ese es el que hace la capacitación antropométrica, ¿no? Creo que son personas que van capacitándose constantemente y obviamente van fortaleciendo a los capacitadores regionales. Muy bien. Capacitación en valoración nutricional antropométrica, obviamente, capacitación teórico-práctico de los procedimientos, ¿no? Obviamente tiene que tener también un tiempo estimado, y son mínimo de 24 horas lectivas, ¿no? Y obviamente esto también está, ¿no? Conducido por los facilitadores regionales capacitados por el CENAN del Instituto Nacional de Salud y también aquellos que estén reconocidos por cada una de las direzas o jerezas, ¿no? Que son reconocidas previa resolución directoral y que hayan aprobado también, ¿no? La evaluación respectiva. Tenemos también en lo que es la definición de lo que es cartera de servicios de salud. Entonces, hablamos de la cartera de servicios de salud como el conjunto de las diferentes prestaciones, ¿no? Que se brinda dentro de un establecimiento de salud, puede ser servicio médico de apoyo, ¿no? Y todos ellos basados obviamente en los recursos humanos, recursos tecnológicos que corresponden a las necesidades de salud de la población y a las prioridades políticas sanitarias y sectoriales. Entonces, dentro de esta cartera de servicios de salud, obviamente es muy importante, ¿no? Digamos, la participación de los profesionales, ¿no? Que trabajamos con el área niño. Entonces, tenemos la suerte en algunos casos, obviamente, de que hayan pediatras. Lo que siempre sí tenemos y que es una gran fortaleza, digamos, en el tema de salud, es que siempre hay un personal de enfermería en el establecimiento más lejano que pueda haber, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de ir a muchos establecimientos en las regiones y siempre he encontrado un personal de enfermería, un licenciado en enfermería que está en el área niño, ¿no? Entonces, dentro de la cartera de salud, ¿no? Obviamente el tema de la salud, lo que corresponde en el área niño, ¿no? Es una fortaleza tener a los profesionales que puedan abordarlo, ¿no es cierto?
Entonces, en algunos casos puede haber pediatra, puede haber nutricionista, hay enfermera, probablemente, ¿no? O puede haber un médico de medicina general, pero siempre, obviamente, que nosotros podamos ofrecer estos servicios que sean dirigidos hacia la población niña, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo una norma, ¿no? Que nos dice todo lo que nosotros debemos trabajar con el niño, entonces va a meditar a que obviamente los recursos humanos también, ¿no? Se den de acuerdo digamos, a la necesidad de atención y el público que nosotros tenemos. Otra de las definiciones es la clasificación de la valoración nutricional antropométrica. Obviamente, esta clasificación obviamente se refiere a las escalas de valoración nutricional, ¿no? Que están caracterizadas por su aplicación, que es bastante fácil, y también la interpretación, ¿no? Entonces, estas son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para poder nosotros hacer una valoración, tenemos estos instrumentos, obviamente, que nos permiten, estas escalas nos facilitan que nosotros podamos tener fácilmente una valoración, ¿no? Del estado, ¿no? Nutricional que pueda presentar el niño. Otra de las definiciones que también es bastante importante, ¿no? Dentro de las acciones que nosotros realizamos, obviamente tenemos, por ejemplo, la consejería, ¿no? Que es un proceso educativo, dice educativo comunicacional, ¿no? Que está concebido, dice, como un diálogo participativo, ¿no? Este diálogo participativo lo que ayuda es, lo que busca es ayudar a la madre, ¿no? Padre o cuidador a entender qué factores influyen en la salud y nutrición de la niña y el niño. O sea, qué tipo de factores. Entonces, esos factores obviamente nosotros los vamos a abordar o vamos a encontrarlos a partir de una consejería, porque es un momento muy especial, ¿no? Que nos va a permitir buscar y luego darles una alternativa de solución para mejorar, ¿no? Esas situaciones encontradas, ¿no? Durante este proceso. Y nuestro objetivo es justamente mejorar la salud del niño. Consejería nutricional a madres, padres y o cuidadores de niñas o niños. Esto ya es un proceso educativo, comunicacional entre profesional nutricionista o profesional de la salud capacitado en consejería nutricional y la madre, padre o cuidadora de la niña y niño. Entonces, puede ser un profesional que esté capacitado en el tema, ¿no? Que se va a juntar ya sea con el papá, la mamá o el cuidador, que puede ser la tía, puede ser la abuelita, puede ser la hermana, pero obviamente también tenemos que tener bastante cuidado porque uno de los temas probablemente también les haya sucedido a ustedes es que en el tema, por ejemplo, del cuidado de los niños, muchos de los niños, seguramente ustedes también han tenido la oportunidad de poder encontrar ese tipo de situaciones, es que vienen como cuidadores o cuidadoras las hermanas que a veces son adolescentes, ¿no? Entonces, una adolescente al cuidado de un bebé, entonces eso realmente creo que ahí vamos, ¿no? Abordando algún tipo de problema, de situación, ¿no? Que de repente pueda estar llevando a que haya un cuidado inadecuado del niño. Entonces, son situaciones bien, tal vez muy escasas, pero a veces suceden, pero ahí vamos a encontrar nosotros a quién tenemos que dirigir, obviamente, la consejería, ¿no? Porque justamente el propósito es analizar una situación. O sea, si es un niño desnutrido y es un adolescente que solamente se dedica al cuidado, lo más probable es que el adolescente ni siquiera pueda cumplir, ¿no? Con los compromisos que ella podría asumir en ese momento, ¿no? Porque tal vez no está tampoco en sus manos determinar o poder solucionar. Entonces es importante, por eso dice padre, madre o cuidador, ¿no? Pero que sea una persona adulta, ¿no? Entonces, porque eso nos va a permitir, dice, tomar decisiones, ¿no?
basados en los resultados de la evaluación nutricional, ¿no? Y el análisis de las prácticas, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas son las que se realizan, obviamente, dentro del hogar para el cuidado del niño? Realmente si hablamos de las prácticas, no solamente vamos a hablar de las prácticas de alimentación, ¿no? O vamos a hablar de las prácticas de la lactancia materna, sino que también vamos a ver el tema de fortalecer, ¿no? De repente aquellas que sean positivas, ¿no? Hay mucha lactancia materna, perfecto, diremos que está muy bien, pero tal vez corregir algunas que sean de riesgo, tal vez pueda ser que le estén dando comidas que de repente tienen muy baja densidad energética, ¿no? O entonces, o tal vez, como les vuelvo a repetir, está al cuidado de un adolescente, entonces habría que asegurar que haya un adecuado cuidado también del niño, ¿no? Porque eso garantiza que el adolescente de repente no le está dando las comidas a las horas adecuadas, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿no? En el tema de la consejería nutricional dirigida a madres, padres o cuidadores. Luego tenemos la consulta nutricional, que es el proceso, obviamente, de atención en nutrición, que incluye la evaluación, el diagnóstico, la elaboración de indicaciones nutricionales, ya sea para personas sanas o enfermas, ¿no? Desarrollados por el personal profesional, nutricionista, colegiado o colegiado, ¿no? Entonces, porque también hay que tener en cuenta que es profesional, aquel que cumpla también todo lo que tiene que cumplir, ¿no? Y obviamente el ser colegiado también tiene, obviamente, una obligación que se tiene que tener. Control el crecimiento y desarrollo, otra de las actividades, un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas realizados por él o la profesional de salud, enfermería o médico, con el objetivo, dice, de vigilar de manera adecuada, oportuna e individual el crecimiento y desarrollo de la niña y niño, ¿no? Se dice que hace con el fin de detectar en forma precoz riesgos, alteraciones o trastornos o presencia de enfermedades, ¿no? Presencia de enfermedades, facilitando el diagnóstico e intervención oportuna para disminuir los riesgos o deficiencias y discapacidades, ¿no? Las discapacidades que puedan haber, incrementando así las oportunidades de factores protectores, ¿no? Es individual, integral, oportuno, periódico y secuencial. Entonces, la atención en crecimiento y desarrollo es una actividad muy, pero muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es un abordaje completo, ¿no? Es un abordaje completo porque viene a veces, o sea, viene ya un niño de repente ya con una valoración nutricional, porque han hecho una valoración antropométrica, fuera de ello tienen que ver también la parte física, ¿no? Tienen que ver la parte física, la parte motora, ver de repente justamente para ver las discapacidades o las deficiencias que pudieran haber, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante arduo, ¿no? Y obviamente que amerita también un tiempo determinado, porque es individual, es individual. Y me imagino que cuando hay un problema, entonces le van a dedicar un poco más de tiempo para poder abordar cualquier situación que pudiera haber. Entonces, crecimiento y desarrollo es una de las oportunidades, digamos, de atención más completa, más amplia, ¿no? Para poder detectar diferentes situaciones que puedan haber en el niño o que pueda tener el niño. Crecimiento adecuado. Cuando hablamos de crecimiento adecuado, es la condición en la niña y niño que evidencia ganancia de peso e incremento de longitud o talla de acuerdo a los rangos de normalidad esperados para la edad. Entonces, nosotros vamos a observar en el momento que hagamos la interpretación de las tablas, obviamente las tablas que vienen están en función a la desviación estándar, a la puntuación Z, ¿no? Entonces tenemos una mediana, ¿no? Que nos permite a nosotros ver, digamos, la tendencia de la curva, ¿no? Eso es algo que de repente las mamás ya lo conocen, ya saben, porque las mamás tienen mucho interés en conocer las curvas de crecimiento, ¿no? En las tablas que tienen, en las tablas de crecimiento y desarrollo. Entonces ven las tablas y ellas observan las curvas de crecimiento, ¿no? Entonces estas curvas de crecimiento obviamente nos permiten a nosotros ver, ¿no? Cómo está yendo o cuál es el patrón de este crecimiento, ¿no? Si es adecuado o es que de repente tiene algún problema. Entonces, es lo que en esta oportunidad, ¿no? En esta norma técnica nosotros
tenemos esta valoración eh, de este cuadro, ¿no? De valoración nutricional que tiene el niño, ¿no? Que se aprobó con la norma técnica 137 en el 2017, ¿no? Entonces tenemos la norma técnica de salud para control y crecimiento del niño y la niña menor de 5 años. Por eso le decía que en el niño menor de 5 años, nosotros tenemos una norma técnica, ya la tenemos, y ahí obviamente nosotros podemos observar, ¿no? Cuáles son los rangos, ¿no? De desviación estándar que nos permiten ver el crecimiento de la niña o niño, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, obviamente, siempre sigamos aplicando y graficando, ¿no? Graficando las curvas para que la mamá pueda evidenciar, ¿no? De cómo está yendo el crecimiento y desarrollo de su niño. Crecimiento inadecuado. Obviamente el crecimiento inadecuado es también una condición, ¿no? Que obviamente nos dice que el niño está ganando poco peso, ¿no? Hay un aplanamiento de la curva de crecimiento, o también de ganancia de longitud o de talla, ¿no? Es importante, por eso hablamos de crecimiento inadecuado, ¿no? También se menciona que en el caso del peso, ¿no? Hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida que puede ser mínima o puede ser muy excesiva. Entonces también tenemos que ver, eso nos dice que hay un crecimiento adecuado, ¿no? Cada niña o niño tiene su propia velocidad de crecimiento. Entonces, esperar que todos puedan ser iguales no es así, ¿no? Cada niño o niña tiene su propia forma de crecer, o sea, su propia velocidad de crecimiento. Lo que se espera es que esto sea ascendente y se mantenga alrededor de la mediana. Entonces, a la mamá siempre mencionarles cuál es la mediana, ¿no? Entonces, siempre mencionarle como algo, pues, que es el ideal, ¿no? Es el ideal, entonces puede ser que la mamá pueda siempre esperar, pues, que el niño vaya por esa mediana, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que es importante que ella tenga cuidado y también el graficarlo, ¿no? Y que siempre esté dentro de su tarjeta, de crecimiento y desarrollo, ¿no? Cuando la tendencia dice de crecimiento cambia de carril, ¿no? Es importante también interpretar el significado de ese cambio de carril, ¿no? Puede ser que haya cambiado porque de repente hay un crecimiento inadecuado, ¿no? O también que haya un riesgo, ¿no? Porque tal vez la curva se está aplanando, ya no es una curva, ¿no? Es una línea plana, entonces tenemos que hablar ya de un riesgo de crecimiento, ¿no? Entonces, a pesar de que se puedan encontrar dentro de digamos, dentro del rango, digamos, de lo que sea normalidad, o sea, dentro de la desviación estándar, puede ser en el adecuado, pero si hay un aplanamiento de la curva, obviamente tenemos que hablar de un riesgo porque algo puede estar pasando para que este niño no pueda seguir ganando el peso adecuado, ¿no? Entonces, los puntos de corte, si bien es cierto, son importantes, pero también tenemos que observar que siempre tenga que haber la ganancia adecuada de peso en cada niño. Cuidado integral de salud, acciones e intervenciones a la persona, familia y comunidad destinadas a promover hábitos y conductas saludables. Estas buscan preservar la salud, ¿no? Recuperarla de alguna dolencia o enfermedad, rehabilitarla, paliar el sufrimiento físico o mental, ¿no? Entonces, todas las acciones, ¿no? que signifiquen, pues, intervenir para la prevención es importante, principalmente tal vez para aquellos que estamos trabajando en la atención primaria de salud, es importante, digamos, la parte preventiva, ¿no? Entonces, lo que hacemos es justamente preservar, ¿no? La salud. Si hubiera ya, pues, digamos, una dolencia, una enfermedad, obviamente también se le tiene que dar la protección que necesita, ¿no? Las intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, ¿no? Dentro de la persona, familia y comunidad. Siempre se ha considerado que las personas deben ser atendidas dentro de todas sus dimensiones, ¿no?
Entonces, vamos a ver que se tenga que aplicar en ellos todos los enfoques, ¿no? Los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y equidad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que nosotros tratar a las personas, ¿no? Teniendo en cuenta principalmente eso, ¿no? Principalmente considerando a la persona como una persona, ¿no? Que tiene derecho, ¿no? Eso es algo inherente a toda persona, ¿no? El tema que fuere, ¿no? Entonces, ahora creo que incluso el tema, cuando hablamos ya de interculturalidad, el tema incluso del idioma, creo que ya no es mucho problema, porque en algunas regiones en las que he tenido suerte de poder estar, también he visto que a muchas licenciadas en enfermería que atienden de acuerdo al tipo de idioma que se encuentra en el lugar. Eso es bastante, ¿no? Yo creo que todos deberíamos aprender algo de los diferentes idiomas que tenemos para podernos comunicar. La comunicación es muy importante, ¿no? Porque si no fuera así, entonces no podríamos llegar directamente a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Cuando hablamos de la persona en una forma integral, obviamente no es solamente el niño, ¿no? En este caso también estaríamos dirigiéndonos hacia la madre, ¿no? Muy bien. Otra de las definiciones es el término delgadez, que es la clasificación de la valoración nutricional antropométrica caracterizada por una insuficiente masa corporal con relación a la talla, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que es la masa corporal con la talla, ¿no? Eso es delgadez, ¿no? O sea, una masa que no está adecuada con una talla, o sea, probablemente tu masa corporal está por debajo de lo que se necesita, ¿no? En niñas y niños de 5 a 11 años es determinada cuando el valor del indicador, el índice de masa corporal para la edad, está por debajo de -2 desviación estándar, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos para poder observar en los cuadros, ¿no? Digamos, la desviación estándar y poder, digamos, clasificar cómo está el niño, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? ¿Qué tipos de problemas son los que nos aquejan principalmente actualmente, ¿no? Entonces, va a ser bastante interesante utilizar, porque creo que nos faltaba esta herramienta y creo que va a ser muy buena. Desnutrición, estado patológico, inespecífico, sistémico, potencialmente reversible de un individuo, ¿no? Resultado de la ingesta insuficiente de energía y nutrientes en la dieta. Puede ser por trastornos digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas, ¿no? En niñas y niños menores de 5 años es determinado cuando el peso para la talla, el peso para la edad o la talla para la edad están por debajo de -2 desviación estándar, ¿no? Entonces, imagínense, tanto, digamos, en el tema en los niños de 5 a 11 años, ¿no? Estamos hablando de delgadez. Pero cuando vemos en el tema de los niños menores de 5 años, estamos viendo el tema de desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, estos son dos términos también que son muy importantes, que los vamos a ver en el tema de las prácticas, ¿no? Estado nutricional es la situación de salud en la que se encuentra una persona como resultado de su nutrición, régimen alimentario y estilo de vida. Ese es el estado nutricional, ¿no? Estado nutricional, cómo se encuentra la persona de acuerdo a su estado de nutrición, alimentario y estilo de vida. Estatura es la medida que se toma a las niñas y niños de 2 años a más en posición vertical, ¿no? El vértice de la cabeza hasta los talones de los pies. Eso creo que es algo que lo conocemos, ¿no? Porque es algo que se realiza siempre. Longitud, la medida que se toma a niñas y niños menores de 2 años en posición horizontal, ¿no? Desde el vértice de la cabeza hasta los talones, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Estatura de pie, longitud, echado. Malnutrición, estado de nutrición anormal o estado nutricional anormal causado por deficiencia o exceso de energía, ¿no? Exceso de energía, macronutrientes y o micronutrientes, ¿no? O sea, hay un estado nutricional anormal,
que puede ser por exceso, pero también dice que incluye la delgadez. O sea, si hay una malnutrición, obviamente no va a ser por exceso, probablemente sea por deficiencia, ¿no? También hay sobrepeso, hay obesidad, puede ser por exceso, y anemia, por ejemplo, que es cuando hay déficit, ¿no? Entre otros problemas nutricionales o de malnutrición, ¿no? Que podemos encontrar. Monitoreo del crecimiento es la recolección rutinaria de la información sobre la valoración y evaluación del crecimiento de la niña y niño, ¿no? El neonato, el nacido vive una gestación que abarca, obviamente, el nacimiento hasta los 28 días de edad, eso es neonato. Niño o niña es la persona cuya edad está comprendida entre los 11 años, 11 meses y 29 días. O sea, cuando hablamos de niño, vamos a hablar hasta los 11 años, 11 meses y 29 días. 12 años pasa adolescente. Obesidad, clasificación de valoración nutricional antropométrica, donde el peso es excesivamente superior a lo normal. En niñas y niños menores de 5 años es determinada cuando el valor indicador peso para la talla es mayor a 3 desviación estándar. Y en niños de 5 a 11 años, cuando el valor del indicador del índice de masa corporal para la edad es mayor a 2 desviación estándar. Entonces, allí sí vemos que es diferente, ¿no? En niños menores y en mayores de 5 años. Perímetro abdominal, medida de la circunferencia abdominal que se realiza en una persona para determinar riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles. Importantísimo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O puede ser también enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. Obviamente realizando los procedimientos establecidos, que vamos a tenerlos en nuestra guía en los anexos. Perímetro cefálico es la medida de la circunferencia de la cabeza que se realiza a toda niña y niño hasta los 36 meses en su parte más amplia, por encima de las cejas, dice, ¿no? En la parte posterior de la cabeza. Perímetro torácico, medida del tórax en su parte más amplia que se realiza a todo recién nacido o nacida, ¿no? Es uno de los parámetros que también se utiliza. Peso es la estimación de la masa corporal de una persona expresada en kilogramos siguiendo los procedimientos establecidos. Recién nacido, todo recién nacido, único o múltiple, con un peso mayor o igual a 2.500, cuya edad gestacional es mayor o igual a 37 semanas y menor a 42 semanas, ¿no? Por parte eutóxico o distóxico y que no presenta patología. Recién nacido pretérmino, recién nacido de menos de 37 semanas completas, ¿no? Menos de 259 días de gestación. Y recién nacido a término es el que ha nacido, ¿no? De 37 semanas a menos de 42 semanas completas, ¿no? De 259 a 293 días de gestación. Riesgo de bajo peso, ¿no? Es la probabilidad de padecer desnutrición por bajo peso para la talla, o sea, para la longitud, o bajo peso para la edad en niñas y niños menores de 5 años. O sea, riesgo de bajo peso lo vamos a tener en niños menores de 5 años. Riesgo de sobrepeso, probabilidad de padecer sobrepeso por exceso, ¿no? En peso para la talla o por exceso de peso de edad en niñas y niños, ¿no? Menores de 5 años. En el caso de mayores de 5 años, es la probabilidad de padecer sobrepeso por exceso de peso según el índice de masa corporal para la edad. Riesgo de talla baja, probabilidad de padecer talla baja según indicador de talla para la edad de niñas y niños. Sobrepeso, clasificación de la valoración antropométrica donde el peso es superior a lo normal. En niños y niños menores de 5 años es determinado cuando el valor del indicador peso para la talla o peso para la edad se encuentran entre más de las 2 desviaciones estándar a 3 desviaciones estándar. En los niños de 5 a 11 años es determinada cuando el valor del índice de masa corporal para la edad se encuentra entre 1 y 2 desviación estándar. Entonces, hay diferencias entre los niños, ¿no? Menores de 5 años y los mayores de 5 años. Riesgo de sobrepeso, o sea, la probabilidad de padecer sobrepeso, en peso para talla o exceso peso para la edad de niños y niños menores de 5 años. En el caso de los niños de 5 años, la probabilidad de padecer sobrepeso por exceso según el índice de masa corporal para la edad. Entonces,
Son dos, digamos, indicadores diferentes que se utilizan, ¿no? Peso para la talla, peso para edad en menores y para mayores, índice de masa corporal para la edad. Riesgo de talla baja, probabilidad de padecer talla baja según indicador de talla para la edad de niñas y niños. Sobrepeso, calificación de valoración antropométrica, donde el peso es superior a lo normal, ¿no? En menores de 5 años, cuando el indicador está con mayor de 2 desviación de 2 a 3 desviación estándar. Y de 5 años a más está determinada cuando se encuentra de 1 a 2 desviación estándar. Talla, medida de longitud o estatura en la persona, ¿no? Que se establece bajo los procedimientos establecidos. Valoración nutricional, conjunto de procedimientos que se realiza o que realiza el profesional de la salud nutricionista en el marco de cuidado de la salud, ¿no? Para esto necesitamos obviamente que se tenga que valorar los requerimientos nutricionales, pronosticar posibles riesgos de salud, ¿no? Que se puedan presentar o que puedan estar relacionados con su estado nutricional, ¿no? Entonces, esto obviamente necesita también apoyo, ¿no? De una valoración bioquímica o no de evaluación bioquímica, signos clínicos y otros tipos de deficiencias nutricionales que tienen que ver con la ingesta alimentaria y la evaluación también de la actividad física y la interacción de los nutrientes y los fármacos. La valoración nutricional antropométrica, determinación del estado nutricional mediante la medición de las variables como el peso, la talla, la edad y otras medidas, como vamos a ver, por ejemplo, el perímetro abdominal, ¿no? Entonces son varias que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos básicos que se necesitan para poder, para que nosotros podamos hacer todo esto, ¿no? Entonces, los establecimientos de salud dicen que tienen que organizarse de acuerdo a la categoría que tienen, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que es importante, primero, los recursos humanos. Por eso le decía, por ejemplo, en el tema de los establecimientos de salud, el recurso humano a veces es insuficiente, ¿no? Porque hablamos de una atención especial, individualizada, por ejemplo, que se tiene que dar al niño. Entonces, imagínense ustedes que solamente se puedan atender 8 o 10 niños, ¿no? Y son muchos los que, oye, es mucha demanda, ¿no? De niños. Entonces, tendría que ser, ¿no? Importante también que el establecimiento tenga que considerar la infraestructura, ¿no? El equipamiento y otros recursos materiales, ¿no? Porque hay muchos establecimientos donde no hay ni siquiera una balanza pediátrica, ¿no? Y se tiene que pesar por diferencia, ¿no? Entonces, todo eso es importante, ¿no? Recursos humanos, los establecimientos de salud, según su capacidad resolutiva, de acuerdo a lo establecido, ¿no? En la guía técnica para la categorización de establecimientos del sector salud, que fue aprobada mediante resolución 076 en el 2014, ¿no? Deben disponer, dice, de un profesional de salud nutricionista para realizar la valoración nutricional antropométrica de niñas y niños, ¿no? Y en ausencia de este profesional, deben disponer de un profesional de salud, de enfermería y o médico cirujano capacitado en valoración nutricional antropométrica de niñas y niños, ¿no es cierto? Porque, o sea, cuando hablamos de una valoración nutricional, obviamente no es solamente el tema de crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Porque, como les decía, a veces el recurso humano es, digamos, es escaso, pues, ¿no? Entonces, hay otro grupo, ¿no? Por eso les decía tan importante como en el tema, por ejemplo, de abarcar a los niños en edad escolar. Mientras son pequeños, yo estoy seguro que tenemos muchos niños menores de 5 años en el establecimiento de salud, pero luego de los 5 años ya no los tenemos. O sea, las mamás son muy pocas mamás, pero que sí van. Dicen, no, le toca el crecimiento y desarrollo a mi hijo, y el niño tiene 7 años, 8 años, y van, ¿no? Pero muy pocos. Entonces, ¿cómo están esos niños, no? Entonces, tenemos problemas de salud pública para abordar, ¿no? Porque tenemos problemas emergentes, ¿no? Como el tema de sobrepeso, la obesidad, tenemos el tema de anemia. Entonces, tenemos que trabajar y por eso es importante, ¿no? ¿No? Para las mediciones antropométricas, obviamente ver, ¿no? Que se pueda realizar un antropometrista, ¿no? Para que haya, pues, ¿no? Digamos, la medición antropométrica, ¿no? Y obviamente con su correspondiente asistente, ¿no? Obviamente deberíamos tener consultorios, ¿no? Donde esté todo equipado, ¿no?
todo equipado, que debe tener ambientes adecuados, con superficies niveladas, planas, con paredes estables y lisas, sin zócalos para poner nuestros equipos, ¿no? Tenemos que estar poniéndole cuña, porque no tenemos todo eso. Debería haber privacidad, ventilación o iluminación o una calefacción. En el tema de invierno, por ejemplo, para poder quitarle la ropa a los niños, ¿no? Entonces, todo eso también es muy importante tenerlo en consideración para el tema de una, digamos, para una buena valoración, ¿no? Entonces, equipamiento debe contar con balanza pediátrica, ¿no? Una mecánica o digital, pero debe ser pediátrica, ¿no? Para niñas menores para niños y niños menores de 2 años, ¿no? Debe estar bien calibrada, en buen estado, ¿no? Debe, obviamente, darnos los datos que necesitamos, pues, ¿no? Siempre nos debe dar una óptima medición, ¿no? Para las actividades intramurales. Y obviamente una balanza digital para los niños mayores, obviamente que podamos utilizarlo incluso en las actividades extramurales, ¿no? Balanzas de plataforma, mecánica o digital para los niños mayores de 2 años, que tengan un buen mantenimiento, que esté calibrada, ¿no? Mínimamente, ¿no? Y que obviamente se puedan utilizar para que pueda hacerse pues todo lo que son las actividades intramurales. Infantómetro, obviamente, el infantómetro es el equipo que está fijo, ¿no? Vamos a tenerlo en los, digamos, esto sí, ¿no? Las especificaciones también tienen eh, para estos instrumentos, obviamente, están en el documento técnico de control de calidad de infantómetro y tallímetros, que fue aprobado en el 2014, ¿no? Entonces, tenemos para poder nosotros tener el mantenimiento incluso, ¿no? El tallímetro, obviamente, es fijo de madera, debe estar en buen estado de mantenimiento, ¿no? También fue aprobado en el 2014. El tallímetro móvil de madera, que debe estar en buen estado, con mantenimiento preventivo también adecuado. Estos obviamente tenemos, ¿no? Para que esté fijo en el consultorio y también tenemos aquellos que son móviles para poder salir, ¿no? Tenemos las cintas métricas flexibles, graduadas en centímetros y milímetros para que puedan hacer una buena medición de perímetro también, ¿sí es cierto? Mobiliarios, obviamente debemos tener un buen escritorio, muchas veces no los tenemos tampoco, pero bueno, nos acomodamos y tenemos tratar lo más posible para poder hacer una buena atención, porque a veces no hay una mesa para poder colocar un infantómetro, ¿no? Otros recursos materiales, necesitamos las historias clínicas, ¿no? Porque ahí debemos nosotros anotar todos los resultados de la valoración nutricional antropométrica del niño, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y otro, obviamente, una calculadora de repente, también para poder determinar de repente el índice de masa corporal, ahora que vamos a trabajar con niños mayores de 5 años, el carnet de crecimiento y desarrollo, el carnet de atención integral de salud de la niña y niño, ¿no? Los formatos GIS, las gráficas de crecimiento para niñas, niños, ¿no? Para neonatos, las gráficas de crecimiento de los niños de 5 a 11 años, las tablas de valoración nutricional antropométrica para niñas y, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace necesario para poder, digamos, cumplir con nuestra valoración nutricional que es tan importante. Bueno, entonces hasta allí creo que he podido socializar un poco, digamos, los conceptos que son importantes en el tema de una valoración nutricional antropométrica. ¿Tenga una pregunta? Excelente exposición, estimada licenciada Gloria. Espero que dé mucha ayuda para todos nuestros licenciados, pues no, y que puedan tomarla en práctica día a día. Recordar a todos los participantes, por otro lado, que pueden hacer sus preguntas mediante el chat y levantar la manito para activar los micrófonos.
Bueno, al parecer creo que todo quedó muy claro. De todas maneras, agradecerle a usted por sus tiempos, licenciada Gloria. Muchas gracias. Y bueno, ahora justamente daremos pase al siguiente tema. Gracias.